De asunto. El cielo no se toma por consenso, sino por asalto. La frase la pronunció Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, en la Asamblea Ciudadana de su formación en octubre del año pasado. Asaltar los cielos es el título que ha escogido José Ignacio Torreblanca para analizar el fenómeno podemita y la polémica después de la política que están haciendo después de la crisis. Este profesor de políticas de la UNED y doctor miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones ha puesto el microscopio sobre Podemos para estudiar cómo surge y qué futuro tiene por delante esta formación. Hoy José Ignacio Torreblanca nos acompaña en el dato. Saludos de nuevo, José Ignacio, y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Es Podemos un producto natural, fruto de la crisis económica y del desencanto hacia la clase política, o es un producto de laboratorio perfectamente diseñado para asaltar el poder? Bueno, yo creo que hay una confluencia de un contexto, una lectura bastante acertada de la confluencia precisamente de una crisis económica con una crisis social y una crisis política institucional. Probablemente lo que los líderes de Podemos hacen muy bien es conectar la línea de puntos que une estas tres cosas y saber insertar desde el punto de vista de la oportunidad una oferta que vaya precisamente dirigida a capitalizar el descontento de amplias capas de la sociedad con la gestión de la crisis, con la crisis institucional y también con el legado social que ha dejado atrás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que ellos son conscientes, y lo dicen desde el principio, que hay una pequeña ventana de oportunidad que se abre en un primer momento, que además les obliga a reflexionar cómo adaptar una oferta que podía haber sido de otro estilo, es decir, en las elecciones generales de 2011, Izquierda Unida no obtiene un resultado espectacular pese al colapso del PSOE, y esa es una lectura que para ellos obliga a pensar cómo insertas ese tipo de oferta, pero de una manera distinta, porque no parecería lógico que después de lo que ha caído, ¿no?, en la legislatura y en los últimos años de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero acabes con una mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no? Esa paradoja es la que algunos cercanos en ese momento y muy cercanos a los líderes de Izquierda Unida les lleva a pensar que hay que cambiar la oferta, que no hay un problema, que hay una demanda, pero que no está cubierta por una oferta. Y es verdad que la crisis económica y las elecciones de 2011 dejan un inmenso mercado político abierto para quien sepa pinchar en esa bolsa. Todavía estamos hoy viendo quién explota mejor esa bolsa que dejó atrás primero el Partido Socialista y ahora posteriormente el Partido Popular, donde vemos que, calculemos como calculemos, los dos han pasado de entornos del 70% sumando sus porcentajes de votos a estar por debajo del 50%. Por lo tanto, lo que se ha abierto es un mercado político y competitivo, ¿no? Y ahí entran los actores y empresarios políticos con ofertas novedosas para atraer a los votantes, ¿no? ¿Y tiene sentido Podemos sin la figura de su líder, de Pablo Iglesias, o quitando el personalismo de este personaje está vacío este partido? Bueno, yo creo que dentro de... Es verdad que el elemento y el componente del liderazgo es muy importante, y no solo el liderazgo, sino el núcleo duro en torno a ese liderazgo, ¿no? Hay quien ha dicho que, con cierta gracia yo creo, que es muy fácil cruzar la cúpula dirigente de Podemos con los agradecimientos de la tesis doctoral de Pablo Iglesias y ver cuáles son las conexiones. Es decir, hay una cúpula muy cohesionada, con muchas afinidades, que es capaz de funcionar con mucha cohesión en pos de ese mensaje. Y luego creo que dentro hay, una vez que abres el foco de ese primer círculo, hay muchas cosas, ¿no? Hay votantes no ideologizados o desideologizados, que efectivamente no se sienten muy de ni izquierdas ni derechas. Hay votantes muy ideologizados, que se sienten muy de izquierdas. Pero en ese sentido, Podemos ha hecho algo que para los sociólogos, desde luego, es muy meritorio, y es ser un partido muy de izquierdas para la gente muy de izquierdas y ser un partido ni de izquierdas ni de derechas para la gente que no es ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Y eso es algo que no muchos partidos han podido hacer históricamente en España, y eso explica también la fortaleza o el cohete, este impulso que les ha llevado tan alto durante todo el año pasado, ¿no? ¿Pero es Podemos un partido con capacidad de gobierno o es simplemente fruto de una soflama antisistema? Bueno, yo creo que las capacidades de gobierno se adquieren en los gobiernos, sobre todo para los partidos nuevos, ¿no? Es muy difícil pensar qué hace un partido no testado políticamente. En España tenemos una experiencia muy cercana de partidos que no tenían ninguna experiencia. El PSOE es un partido que prácticamente se reconstruye de la nada. La UCD es un partido que también surge prácticamente de la nada, aunque sus cuadros sí que tenían experiencia de gobierno, ¿no? Su decisión de no presentarse a las elecciones municipales en un principio tenía también esta audacia
pero también algo de, yo creo que de inconsciencia, en el sentido de no queremos tener ninguna experiencia de gestión antes de llegar al gobierno. Para no intoxicarnos, ¿no? Y eso es algo que se le ha despreciado, por ejemplo, porque es una estrategia, digo que desde Podemos, por ejemplo, se ha despreciado a los verdes alemanes en el sentido de que los verdes alemanes, como buenos alemanes, se han tomado 20 años, les importa mucho recoger la basura y los menús de las guarderías, porque es un partido que se ha querido construir de abajo arriba y colonizar o acceder a las instituciones, ¿no? Podemos, yo creo que es consciente ese primer momento de que tiene que saltar por encima de todo esto y aprovechar esa pequeña ventana. Si las elecciones generales hubieran sido en noviembre del año pasado, en vez de noviembre de este año, está claro que el resultado o de lo que estaríamos hablando es bastante distinto, ¿no? Y en ese sentido puedes también pensar que a Podemos le ha sobrado un año y que cada día que pasa le sobra en términos de hacer creíble algo que mucha gente ha coincidido. El diagnóstico del 15M, 75-80% de la gente coincidía con las motivaciones de los manifestantes del 15M. El diagnóstico está bien, pero la solución es algo que la gente lleva un año pensando y experimentando. Yo creo que parte del declive de Podemos viene del quizá agotamiento del diagnóstico y, en cierto sentido, la fatiga de la solución que no termina quizá de cuajar, ¿no? Todo esto está muy bien lo que dicen ustedes, pero ¿qué es lo que van a hacer? Eso no termina nunca de estar exactamente claro, ¿no? Vamos a los orígenes de Pablo Iglesias y de Podemos. Usted en su libro, en la página 105, recoge reflexiones de Pablo Iglesias en las que justamente habla de nosotros, del Grupo Intereconomía y del Gato al Agua. Antes de que existiera Intereconomía, dijo Pablo Iglesias en una ocasión, la extrema derecha española se avergonzaba de serlo. Decía que era de centro y renegaba del franquismo. Pero gracias a Intereconomía y a las tertulias digitales, añadió Iglesias, han logrado que ser facha sea atrevido, rompedor y políticamente incorrecto. Incluso han podido volver a peinarse con gomina, que antes estaba mal visto, señalaba con sorna. Los mismos nombres de los programas El Gato al Agua, Más se perdió en Cuba, comentó Pablo Iglesias con admiración, demuestran que la derecha española ha aprendido de la derecha estadounidense a ser televisiva. La verdad es que Pablo Iglesias era solamente conocido por su programa La Tuerca y fue en esta casa, en esta misma mesa, en El Gato al Agua, donde dio su salto a la televisión nacional. Fue el 25 de abril de 2013 con motivo de la convocatoria a Salta al Congreso. Y la verdad es que lo primero que nos dijo al darle las buenas noches era algo así como que era un placer verse con el enemigo y haber venido a esto que él llamaba territorio comanche. Necesitamos un experto para que nos oriente acerca de qué grupos hay detrás de todo esto y hemos invitado a Pablo Iglesias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Iglesias Encantado. es profesor de políticas en la Complutense, tiene además el programa La Tuerca en Telecá, en Vallecas, ¿no? En Canal 33, tengo entendido. Usted, que apoyó otras manifestaciones como el 15M, no ha apoyado, sin embargo, esta ocasión esto. Cuéntenos por qué hay detrás de todo eso y por qué una persona que en otras ocasiones habría apoyado este tipo de movimientos no lo hace. Lo primero, daros las gracias por la invitación. Es un gusto cruzar las líneas enemigas y charlar en territorio comanche en este caso. Yo creo que la noticia Si de usted esta nos noche... considera enemigos, le consideramos muy bienvenido a esta su casa. Cordiales enemigos, como siempre. Bueno, eso fue su bienvenida cuando se sentó en esta misma mesa. José Ignacio, ¿ha tenido usted ocasión de analizar eso? ¿Cómo miraba él hacia las televisiones, consciente de que iban a ser plataforma necesaria para sacar adelante su proyecto? Bueno, yo creo que en el diagnóstico original de Pablo Iglesias y de Podemos, precisamente, hay algo que es bastante acertado sobre la incapacidad de comunicación o los defectos en su capacidad de comunicación de la izquierda tradicional. Es una izquierda que le cuesta ser popular, que le cuesta desbordar los espacios asamblearios, sociales, populares, la facultad, y por eso desde un primer momento Pablo Iglesias tiene muy claro que tiene que entrenar a los suyos y generar una capacidad de comunicar más allá de esos círculos. La televisión dice en algún momento es a la política moderna lo que la pólvora fue en su momento a la guerra, ¿no? Algo que es capaz de cambiar completamente las reglas del juego. Cuando no había pólvora había que asediar los castillos, y podías estar meses asediando castillos, ¿no? Desde el momento que se inventa la pólvora, los asedios duran un día. Se dinamitan los castillos. Claro, y hay que jugar a campo, hay que salir a campo abierto, ¿no? Por lo tanto, si hoy en día la televisión es el dispositivo de comunicación fundamental y sabemos que la política discurre sobre todo por la televisión, hay una anécdota muy curiosa de cuando a Vladimiro Montesinos, el asesor de Fujimori, se le saca la lista de cuánto cuesta un periodista, porque lo tenía todo estrictamente anotado, ¿no?
Pues la sorpresa es que los periodistas de televisión valían mucho más que los de radio, mucho más que los de prensa y mucho más que los diputados. Es decir, en el mercado de la corrupción se cotizaba mucho más corromper a un periodista de televisión que a un diputado de tu propio Parlamento, porque la capacidad de llegada era mucho mayor, ¿no? Entonces, estas lecturas de lo que ha significado la entrada de la irrupción de la televisión en la política son algo que quizá para un partido viejo cuesta aprender, pero para alguien que empieza desde cero es bastante obvio. Han hecho campañas en Twitter, en Facebook, han utilizado las redes sociales de una manera muy exitosa, porque ya las utilizaban y ya se las habían apropiado, ¿no? En ese sentido, Podemos es también un partido digital que introduce esta brecha analógica, ¿no? Hay partidos que son claramente analógicos hoy en día, generacionalmente, desde el punto de vista de su capacidad de comunicación, ¿no? Miguel, ¿qué te parece esta disección que José Ignacio está haciendo de la figura de Pablo Iglesias? Pues tan interesante que voy a hacer que me graben enseguida el libro para poder leerlo, ¿no? Pero yo quería hacer alguna pregunta. Antes he creído oír que decía usted que cada día que pasa es como un día que le pesa a Podemos o que corre en su contra, ¿no? Más o menos ese era el concepto, no recuerdo la expresión literal. Sí. Pero en España realmente hay parroquia informada, es decir, personas con el suficiente nivel de información que a la vista de todo lo que ha aparecido acerca del modelo de sociedad que esta gente, aunque se ponga la piel de cordero, pretende implantar. Repito, hay digamos, ciudadanos que pueden, pese a tener toda esa información, seguir pensando que esa es la mejor opción política. Y la segunda cuestión, dentro de ese núcleo duro cohesionado, ¿seguirá teniendo la misma cohesión si alguna vez incrementan su cuota de poder? Bien, puede parecer paradójico, pero realmente todos los análisis que tenemos sobre el núcleo primigenio de los votantes de Podemos, los que impulsan el fenómeno en las primeras elecciones europeas y los que siguen constituyendo una base muy importante, son precisamente votantes mejor informados, más educados, que viven en núcleos urbanos fundamentalmente, son más jóvenes y tienen niveles de renta más altos. Es decir, Podemos no es en primera instancia el partido de los perdedores de la crisis, de las clases desfavorecidas. Es decir, a pesar de ser un partido popular o con tintes populares en ese sentido, que en muchos casos puede ser acusado de populismo, no es en las clases populares donde comienza o donde tiene tracción al principio. ¿Por qué? Nos lo explican los análisis diciendo que la capacidad de indignarse con la crisis y de solidarizarse con los efectos de la crisis viene primero por aquellos que tienen una capacidad de hacerlo. Es decir, normalmente en una situación de crisis un sistema político expulsa o aliena, ¿no?, en la jerga habitual a los damnificados o a los perdedores. Pero necesitas una minoría activa, bien informada, que sea capaz de que se visualice ese mensaje y de entonces atraer y de repolitizar a aquellos que la crisis ha expulsado, ¿no? Por lo tanto, es entre los jóvenes mejor educados en clases urbanas donde Podemos se singulariza en un principio. Y luego lo hace bien en todas las clases sociales y segmentos, aunque como hemos visto en Andalucía, le cuesta salir de las grandes ciudades, le cuesta subir en la escala de edad y le cuesta bajar en términos de ocupación, de desempleados o de cualificación, curiosamente, ¿no? Balbás. Bueno, yo creo que Podemos y Pablo Iglesias está muy claro que es un producto de la caja tonta de la televisión, es la utilización de la artillería pesada y de las fuerzas aéreas en términos de guerra, de cómo se conquista una sociedad desde la televisión. Él lo hace desde un diagnóstico simplista, que si la casta, la corrupción, los indignados, los desprotegidos, lo que decimos todos, la derecha, la izquierda, el centro y los mediopensionistas. Pero simplemente su gran diferencia es que la derecha, que domina los medios de comunicación porque dominaba todo el gobierno con una mayoría absoluta, le deja un campo en medios de comunicación después de que le ven en Intereconomía, que es donde se crea, no en La Tuerca. La Tuerca es un laboratorio de casa, eso no lo veía nadie, ni sabía nadie que existía La Tuerca, hasta que no viene en abril del 2013 a Intereconomía, hace poco más de 2 años. Aquí está 8 meses, que es ya
la auténtica visualización de la existencia de un producto. Yo creo que la derecha hace mal el análisis creyendo que el PSOE, al estar con un 28,7, que es lo que saca en las generales, está prácticamente liquidado y no quiere que haya alternativa a él, rompiendo lo que era el pacto de PP-PSOE, PSOE-PP, que era el pacto del sistema. Yo creo que rompe las normas al dejarle intervenir en el medio más de derechas que hay en España, que es Antena 3 Media, que aunque tiene la sexta, ya ha reconocido Rajoy que es su mayor error, haber salvado la sexta. Lo dijo hace 10 días en público. Está en todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hace un diagnóstico electoral totalmente equivocado. Él cree que al dividir el voto socialista, él se queda solo en un campo enorme del centro y la derecha y la izquierda se empieza a dividir en trocitos y monta un lío. No, pero hace mal el diagnóstico, porque los grandes errores que produce el PP es que abandona socialmente a las clases medias, subiéndole los impuestos y no generando economía real productiva financiada por las cajas de ahorros o por un sistema financiero público. Se equivoca en eso totalmente, es un error de estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes hijos de la clase media votan a Podemos y a Ciudadanos. Es mentira y es un error totalmente estratégico que le llevará a Rajoy a perder las elecciones, a hacer la tontería esta de decir que es que los nuestros no son vuestros. Ese es el gran problema. Tuvisteis un día el 44,5 y hoy pues estáis en el 27%. Eso es lo que le pasa al PP por ese error de campo electoral. Al no haber mantenido su electorado, ahora lo que dice, mis ovejitas que se fueron a Ciudadanos, que es mentira, son los hijos de la clase media que no habían votado nunca, ni con 28 años habían votado, o casi nunca, o de pequeños votaron una vez con la abuela y el padre, que no saben ni a quién votaron. Esos se han movilizado y, sin embargo, y termino, en el PSOE, ¿qué se produce? Que Pedro Sánchez hereda un partido, hace un año solo, en julio del 2014, hereda un partido en derribo, que se lo deja a Zapatero, bueno, y el bienio de Rubalcaba, que es una cosa de carácter menor en términos orgánicos, se lo deja el rey de los desastres, que es Zapatero, y en un año, más sin casi liderazgo y sin poder, ahora tiene 7 autonomías y 2 vicepresidentes en las autonomías. Y dice Rajoy que él ganó por un 2%, pero eso no es así, porque la visualización del poder, hoy mismo ya en el 60% o 65% del país, que es totalmente legal y constitucional, el sistema proporcional, ya no está el PP, ¿verdad que no? Solo están las 4 autonomías que dije antes, más Galicia. Y se acabó la conversación. Ese error tan enorme ha desfigurado el potencial del PP, porque se le ha quitado a él también el electorado, porque el PSOE es un partido del sistema, es la izquierda del sistema. Ese es el gran error que ha cometido el PP. Hoy estamos hablando de Podemos y de Pablo Iglesias a raíz del libro Asaltar los cielos de José Ignacio Torreblanca. ¿Qué les está pareciendo todo lo que les estamos contando esta noche? Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo? Pues a través de las redes sociales también están valorando, igual que aquí, el recorrido o esa evolución de la formación morada y de su líder durante los últimos meses. Luis, por ejemplo, señala que Podemos puede haber identificado el problema, como hacemos todos, pero desde luego no tiene la solución. Y ya respecto al papel que representa Pablo Iglesias para su partido, Ana apunta que si Pablo Iglesias desaparece, Podemos pierda a sus votantes, pero apunta también que eso ya les está pasando sin que desaparezca él. Además, están opinando sobre si la elección de Xavier García Albiol es una buena decisión del Partido Popular de Cataluña, y la verdad es que hay bastante división de opiniones. Santiago reconoce que desconoce quién habrá tomado la decisión, pero no tiene ninguna duda de que sí que es la mejor elección. Y ya finalmente, Óscar de lo que está seguro es de que es mejor que Alicia Sánchez, pero también admite que no le extrañaría que acabara como ella pidiendo un pacto fiscal para Cataluña. Estamos hablando con José Ignacio Torreblanca, autor de Asaltar los cielos, diseccionando la figura de Pablo Iglesias y el fenómeno Podemos. Alberto Sotillos, ¿qué te parecen todas estas reflexiones de esta noche? Bien, bueno, yo hay una cosa que ha dicho Balbás que me sorprende, que ha dicho que el PSOE es la parte izquierda del sistema. Esa es la clave. Es la izquierda del sistema. Es la izquierda del sistema. Es que en este sistema no se puede... Hay una derecha que es el PP.
Pero es la clave, porque es que como en este sistema no se puede ser de izquierdas, si eres de izquierdas en este sistema, eres de derecha. Yo creo que eso... Izquierda Unida no formaba parte Eso del lo sistema. explica todo. Sí, no, pero es la clave. O sea, en este sistema, o sea, si estás en este sistema, no puedes ser de izquierdas, porque este sistema es contradictorio con un planteamiento de izquierdas y hace falta una alternativa. Por lo tanto, ahí se puede explicar mucho de lo que el Partido Socialista está pasando. Respecto a Podemos, hombre, hay algunas cosas claves. Bueno, yo creo que la figura de Pablo Iglesias ahora, evidentemente, tiene un bajón, porque ha sido muy gastada, entre comillas, políticamente, no solamente televisivamente. Por cierto, hago un impasse para valorar la pluralidad que en esta casa siempre se ha hecho. La pluralidad es cómo y dónde Pablo Iglesias dio sus primeros pasos. Lo pudimos ver casi en directo, cómo gestionó. Gracias, Alberto, por la reflexión. Te agradecemos que lo reconozcas. Sí. Lo digo, pluralidad y libertad para decir lo que se quiera. ¿Me dejas que te cuente un chiste soy muy prueba breve? evidente. Un chiste muy breve. Mira, ¿Muy breve? Muy breve. ¿Sí, muy breve? No, es por lo de intereconomía con Pablo Iglesias. Una señora le dice a su marido, oye, que mañana hacemos las bodas de plata. Podíamos matar un pollo, ¿no?, para celebrarlo. Y dice, mejor mata a tu primo, que fue el que nos presentó. Vale. Se te entiende todo, Miguel. Por favor, Sotillo, siga usted. Prosigo con la ilusión política. No, a ver, o sea, hay un desgaste televisivo, no total, y un desgaste político porque ya ha sido la cara visible para las europeas. Y en cierto modo también ha sido la cara visible para las autonómicas, ¿no? Y ha sido él y lo representa todo él. Entonces hay un cierto desgaste. Lo que es cierto es que Podemos sin Pablo Iglesias pierde todo el fuelle que representa. O sea, es necesario. Ahora, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué se ha aprendido en estas elecciones autonómicas? Que hace falta una generación de ilusión. En las europeas, la figura de Pablo Iglesias era generadora de ilusión. Por lo tanto, consiguió de los pronósticos de un eurodiputado 5. Ada Colau genera ilusión. Por encima de lo que sea la marca, genera la ilusión del votante de izquierdas. Manuela Carmena en Madrid arrasa al Partido Socialista en un mes con la gestación de esa imagen de ilusión. ¿Qué le falta a Podemos ahora y por qué está bajando en esos espacios, digamos, de análisis electoral? Pues porque le falta, digamos, el empuje de ilusión que evidentemente el rostro de Pablo Iglesias, el de Íñigo Rejón, el de Carolina Vescanza, que son todos grandes y profundos analistas de la situación política, de hecho han conseguido crear un espacio magnífico político, pues necesitan generar ilusión. Y por eso es lógico que haya muchas personas que estén diciendo, la ilusión está en la suma, en la multiplicación. Es necesario que Podemos se abra y multiplique sus fuerzas con otras, digamos, con otras formaciones que permitan un desarrollo mejor. Y la clave es ese municipalismo al que, desgraciadamente, en cierta forma, como decía nuestro compañero casi de carrera, yo creo que sí, sociólogo, ¿no? Sí, politólogo, sí. Dejó de lado. El municipalismo es lo que te da la base, es lo que te crea futuros cargos, es lo que te hace un futuro de partido, el que te mantiene el partido desde abajo, es como se tiene que crear. Entonces, con esa carencia, digamos, con cierta quemazón de la parte visual, televisiva y electoral, eso es a lo que se enfrenta Podemos ahora. Pero, desde luego, estamos hablando de un partido que está rozando el 18% de los votos, en unas generales. O sea, no es nada desdeñable y no solamente caja tonta, hace falta mucho más. ¿Pero nos creemos las encuestas? Pues no, pero todas dan tendencias. A ver, yo soy sociólogo, yo me creo algunas, pero sí que se reconozco ciertas tendencias. Hombre, y es evidente que alguna parte de razón tienen. Y las horquillas, por muy amplias que son, porque aquí las horquillas son de entre 40 a 80 diputados, que más que horquilla... Es la manera de asegurar. Yo respeto mucho a los sociólogos, pero ahí las encuestas a veces se dan unas galletas. Vamos, tremendo. Sí, pero en España no tanto, fíjate. En España, dentro de lo que cabe, hay un poco de todo. El 27% al 13,6% en autonómicas. Es que hay encuestas que ponía que Podemos tenía el 25 y el 27%. Bueno, y ha sacado el 13,6% en autonómicas, que se ha hecho en toda España homogéneamente, ¿eh? O sea que, en fin, las cosas son las que son. No, la clave hoy mismo, es que solos no gobiernan. Hoy mismo a Podemos se le ha dividido en Cataluña Guayens, eso que se llama revuelta global dentro de Podemos, que le han ganado la votación. Le han ganado la votación de primarias, ¿eh? O sea, el liderazgo de Pablo Iglesias se va resistiendo bastante, porque él es un líder muy poco atractivo. Canta bien, pero no lidera, que eso es distinto. Para liderar hay que tener discurso coherente y mantener un equipo de ejecución. Y él vende un discurso de los años 90 que ya ha sido derrotado en todos los sitios. Eso cayó el muro de Berlín en el 89, pero algún día podremos explicárselo. No te remontes a tan tarde. Elpidio. Yo creo que para hacer un análisis un poco creativo de este asunto, deberíamos de hablar del país sin que existiera Podemos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera asistido Podemos en las elecciones europeas?
Pues sencillamente que el país no aguantaba. Lo que empezó a pasar durante el año 2013 es que prácticamente toda España se enteró de que vivía en un país corrupto, profundamente corrupto. Y esto ha tenido que reconocerlo Rajoy. Aquí no estamos en un tema de numeritos y de que si salimos o no de la crisis. No, este no es el problema de España. El problema de España ni siquiera es el tema territorial, porque nadie quiere un país unido si es corrupto. Y nadie quiere un país roto si siguen siendo corruptos los distintos miembros que se han roto. Es decir, por primera vez la ciudadanía, la gente, ha dicho, oye, esto de la corrupción, oye, que esto nos lleva a la ruina, que no es el ladrillo, que no es que ha habido una crisis en Estado... No, que a nosotros esto nos ha barrido porque tenemos... una corrosión institucional, no tenemos un poder judicial independiente, no tenemos supervisores, y esto la gente lo empieza a ver. ¿Qué es lo que sucede en esa apretada carrera que se produce en las europeas? Que los partidos que podían recoger estos votos que provenían de la indignación fueron muchos, dispersos, y quien mejor estaba posicionado ahí era Podemos y Ciudadanos. En el caso del partido X, nace unos meses antes. En el caso de nosotros, Movimiento Red, 4 semanas antes de las elecciones. Y Podemos ya venía posicionado. Y no se trata de una labor de empresariado político, yo no lo veo así. Primero porque España no tiene ni siquiera grado de desarrollo para verlo de esta manera. Es una política muy emocional. La gente no aguanta. Y hay partidos que pueden llegar a estas personas que no aguantan o que están fuera del sistema o que pertenecen a la abstención o que, perdón, fuera del sistema no, fuera del régimen, porque como ya sabéis yo no creo que aquí haya ningún sistema, ni hay sistema universitario, ni de la ciencia, ni penitenciario, ni judicial. Hay un régimen de poder que se ha ido perpetuando desde la primera transición política y ahora vamos a la segunda transición política a ver si esto lo podemos superar. En este marco, realmente lo que pasa no es que Podemos tenga la televisión, que va. Eso lo pudo posicionar mejor respecto de los otros partidos emergentes que llegaban a recoger esos votos. Los hubiera recogido UPyD, los hubiera recogido Ciudadanos, los hubiera recogido Izquierda Unida. Pero Podemos se plantó con un esquema que era novedoso, que nosotros también adoptamos, pero no pudimos difundir, y que significaba algo muy sencillo. Mire, no me hable más de lo mismo. El bipartidismo ha producido este vómito. Y tenemos que ir a otra cosa. Y en este punto, el posicionamiento de UPyD no era tan claro, el de Ciudadanos era un tanto ambiguo, y Podemos, de los 3 partidos que eran partido X, nosotros y ellos, estaba mejor posicionado, y en este sentido está claro que ha sido una manera muy innovadora. José Ignacio, un pronóstico con brevedad. En el caso hipotético de que Podemos llegue al poder, ¿se acomodará al sistema y se convertirá en casta o llevará a cabo los planes revolucionarios que han inspirado su creación? Bueno, yo creo que tenemos argumentos en los dos lados por una sencilla razón, y es que nuestro sistema constitucional carece de suficientes pesos y contrapesos. Es decir, que el problema que ha llevado al hartazgo de la gente con el sistema de los 2 partidos es que el partido que gana en este país tiene demasiado poder. No solo el Ejecutivo, sino que puede adormecer al Legislativo, puede controlar al Judicial, puede colonizar la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el botín en este país de ganar unas elecciones es demasiado grande cuando hay mayorías absolutas. Puede que hagamos algo virtuoso que sea autolimitarnos por vía de gobiernos de coalición. No es óptimo, lo lógico sería que las instituciones aguantaran por sí mismas, porque además los gobiernos de coalición pueden llevar a pactos para repartirse, ¿no? Entonces yo creo que vamos a entrar en una fase nueva en la que vamos a explorar si nos autolimitamos o nos repartimos los expolios del sistema. Yo creo que esa es la gran pregunta de después de las elecciones. Si son pactos espurios, digamos, de entrar en un sistema muy a la italiana que termine en una descomposición ya con la lotizzazione, con el reparto estricto de tal, o que eso se convierta en un sistema algo virtuoso en el cual tengas pactos transversales anticorrupción, por la regeneración de las instituciones, por despertar a los parlamentos. Eso habrá que verlo, y un buen modo de analizarlo seguramente será leer Asaltar los cielos. Ojo, ¿Ya lo no tienen? cambies la L por la G, que entonces sería Saltar los ciegos. No, nada, Dios nos libre. José Ignacio Torreblanca, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en El Gato.
¿Ustedes qué opinan acerca de todo lo que estamos hablando? Entre otras cosas, el gatómetro que les planteábamos acerca de Albiol. Sira, vamos a irlo cerrando. ¿Con qué resultado? Bueno, pues finalmente una mayor parte de nuestros espectadores, un 72,1%, consideran que sí, que el Partido Popular de Cataluña ha acertado con García Albiol. Enfrente el otro 27,9% piensa que no, que había opciones mejores. Y el tema central que hoy nos ocupa en El Gato al Agua es la figura de Pablo Iglesias, el mensaje de Podemos. Por eso, a continuación vamos a ofrecerles nuestro análisis de Desmontando a Podemos. Vamos a contar para ello con 4 politólogos que nos ayudan a desmontar cuál es exactamente ese mensaje. Por tanto, para ir levantando ya la primera mesa de analistas que nos han acompañado esta noche, ¿qué tal si hacemos lo de siempre? Saber quién se lleva hoy el Gato al Agua. Esta noche es para Miguel Durán. ¡Hombre! Habrá sido por el chiste. Habrá sido por el chiste. Me debes la mitad. Gracias, Elpidio José Silva, por habernos acompañado. José Luis Balbás, muchas gracias. Alberto Sotillos y Miguel Durán, gracias. Muchas gracias. Aquí tengo un gato que... pero no me lo dejan llevar nunca, ¿eh? Sí, que siempre que sí.